una, una gran iniciativa y espero poder aportar con algunas ideas para el desarrollo de este curso. Confirmame, Joaquín, si se está viendo ahora pantalla completa, pero bueno. Ahora se ve eh, pantalla completa y te escuchamos muy Perfecto, bien. perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Espero poder entregar algunos datos, reflexiones, información que puedan ser de utilidad para ustedes en este curso que me parece que es sumamente importante. En este caso, la idea de la presentación, como decía Joaquín, es bueno, utilizar un primer momento para plantear una cantidad de información, etcétera, etcétera, y después poder trabajar sobre algunas reflexiones sobre la situación. Como decía Joaquín, estábamos evaluando que porque una posibilidad era que abriéramos un micrófono en cualquier momento, pero se iba a complejizar por la cantidad de gente que hay. Entonces vamos a dejar un espacio específico para preguntas o intercambios, opiniones de cualquier manera luego. Entonces entramos a la presentación. La idea de esta presentación es tener tres momentos en todo caso. Vamos a ver algo sobre el panorama energético mundial, algo sobre el panorama energético latinoamericano y después vamos a tratar de eh, presentar algunas reflexiones sobre los aspectos geopolíticos relevantes de la situación energética global. Yo, imaginando que no habían visto mucha información sobre la situación energética, tengo una primera capa, en la primera parte, con mucha información, o sea, con muchos gráficos, tablas, con información como para tener un panorama general de cuál es la situación energética que estamos viviendo. Algunas de las diapositivas que van a ver, yo me voy a detener en algunas para plantearles algunas cosas o marcarles algunos temas. Hay otras que las voy a pasar más rápidamente, porque por ahí no tienen tanto sentido detenerse, pero sí me parecía que era importante que les queden en la presentación para que después lo puedan revisar, etcétera. La mayoría de la información está tomada de diferentes organismos, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, la Organización Latinoamericana de Energía, empresas, etcétera, como para poder también cruzar información y ver información más o menos consistente. Entonces, esa es la idea de la clase de hoy, con lo cual vamos a tener esta primera parte, si ustedes quieren, de bastante información. En todo caso, si surgen preguntas mientras tanto, les sugerimos ir escribiéndolas en el chat, así quedan. Y en todo caso, Joaquín después me ayuda a sistematizarlas para poder dar respuesta a esas interrogantes que tengan en función de esto. Entonces, bueno, empezamos con lo que sería la situación energética global, mundial, en ese marco. Y ahí algo de información para arrancar. En este caso es información de la Agencia Internacional de Energía, relativamente reciente, que nos muestra cuál fue el panorama de cambios en la situación energética general entre el 2000 y el 2022, o sea, los últimos 20-25 años aproximadamente. Si vemos qué ocurrió en estos 20-25 años, vamos a ver que el consumo de electricidad per cápita creció un 50%, que la intensidad energética de la economía bajó un 28%. Eso, la intensidad energética de la economía es la cantidad de energía que necesitamos por unidad de PBI. En términos, tengamos en cuenta que más allá de la opinión que uno tenga del indicador PBI como indicador de desarrollo o no, es un indicador relevante en todas las estadísticas energéticas. En ese marco, que el indicador intensidad energética haya descendido no es un mal indicador porque quiere decir que la economía necesita menos energía para crecer en términos convencionales. De cualquier manera, eso también encierra algunos equívocos posibles. Esto no quiere decir que se consuma menos energía, porque como el PBI creció, a pesar de que la intensidad energética decreció, la cantidad de energía que se utiliza es mayor. O sea, esto es también una paradoja muy conocida, que las mejoras en eficiencia energética en muchos casos redundan en un mayor consumo de energía por la masificación de determinados usos.
También podemos ver que las energías renovables crecieron en estos 20, 25 años un 25%, 26% casi, pero preocupantemente pueden ver también que la producción de petróleo creció un 20%, que la producción de gas natural creció un 70% y que la producción de carbón creció un 87%. O sea, lo que estamos viendo, que es una de las conclusiones a las cuales me adelanto, es que no estaría ocurriendo un proceso de transición energética entendido como lo que imaginaban algunos, que era que las energías renovables venían a suplantar a los combustibles fósiles. Lo que está ocurriendo es que crecen las energías renovables, pero también crecen y crecen más aún que las renovables, los fósiles aún. Entonces lo que estamos viendo, me vuelvo a adelantar, es un proceso no de transición energética, ni siquiera visto desde una manera muy convencional y solo tecnológica, sino que estamos viendo un proceso de expansión energética. Y esta es, como vamos a ver, una de las principales preocupaciones a las cuales vamos a tener que atender en los próximos años. Ahí les voy a pasar ahora algunas gráficas como para ver las tendencias también en los últimos años. Acá pueden ver cómo fue variando el abastecimiento de energía por fuentes. Entonces ahí podemos ver que prácticamente todas las fuentes vienen creciendo. Fíjense que crece la producción de petróleo, crece muy fuertemente la producción de carbón, que era lo que estábamos viendo en la anterior, lo que más creció, teniendo en cuenta que el carbón es el principal, o sea, que el carbón dentro de los combustibles fósiles es el combustible fósil que más tasa de emisión de gases de efecto invernadero tiene, es una preocupación grande que el carbón crezca. Y el gas natural crece también. Ustedes deben haber escuchado también los discursos acerca del gas natural como combustible de transición y que lo ideal sería que crezca el gas para que decrezca el carbón, porque el gas tiene menos emisiones por unidad de combustible, pero en realidad lo que está ocurriendo es que crece el gas, pero también crece el carbón y crece el petróleo. Y podemos ver ya en la parte de abajo de la gráfica el resto de las fuentes energéticas, donde las renovables modernas, como se le dicen, que son la de la línea de más abajo, que es solar, eólica, está muy debajo, pero crece rápidamente, pero en cantidades como vemos que todavía casi no inciden en el total de la energía global, como vamos a ver. Aquí lo podemos ver de otra manera, pero ya como fuentes secundarias de energía, ya las fuentes primarias, como las veíamos anteriormente, serían transformadas. Y aquí me detengo un momento para aclarar un tema importante, que suele ser un tema de confusión. Cuando hablamos de energía en general, no hablamos de electricidad. La electricidad es solo una pequeña parte de la energía en su totalidad. Fíjense en que los productos de petróleo, los derivados de petróleo, son más del doble que toda la electricidad del planeta. O sea, la electricidad crece, pero es una parte muy pequeña aún del total de la energía. Esto es importante para no caer solamente en el análisis, cuando uno hace un análisis energético, en hacer un análisis eléctrico, sino que es muy importante ver todas las fuentes secundarias de energía para ponerla en su dimensión y ver de qué manera pensar en procesos de política pública de transición cabalmente con todas las fuentes. Entonces, en ese marco ahí podemos ver que los derivados de petróleo son la principal fuente, después le sigue la electricidad, después el gas natural y después vamos a encontrar biocombustibles, carbón, etcétera, etcétera, el resto de las fuentes fundamentalmente, como fuentes secundarias en ese marco. Si vemos la electricidad, ahora sí estamos dentro de la electricidad y vemos cómo se produce mayoritariamente la electricidad en todo el planeta, vamos a ver que la principal fuente en el mundo para producir electricidad es el carbón. Fíjense en que es la línea azul que está arriba, que muestra que una parte o la mayor parte de la producción de electricidad del mundo se produce con carbón. En segundo lugar, con gas natural, después con hidroenergía, luego nuclear, y recién a partir de ahí aparecen las renovables que vienen creciendo y ocupando un mayor lugar, pero todavía en cantidades muy menores con respecto a las fuentes fósiles convencionales y la energía nuclear y la energía hidroeléctrica. O sea, esto también nos ayuda a desmitificar por qué vemos crecer
muy fuertemente las renovables, pero todavía ocupan un lugar muy marginal en la producción de electricidad e inclusive no han logrado detener el crecimiento del carbón, el gas natural en la producción de electricidad, como estamos viendo en ese marco. Aquí un dato sobre emisiones per cápita del mundo, que como vemos estuvieron creciendo, están aproximadamente estancadas, pero esto es en el per cápita. Cuando vemos en las emisiones totales, vamos a ver luego que las emisiones de dióxido de carbono vienen creciendo fuertemente en el mundo. Entonces, como resumen, podemos ver acá cuál es el mix energético mundial. Entonces, si vemos el mix energético mundial, siempre hablando de energía no como electricidad, sino como energía en su totalidad, podemos ver que el carbón es casi el 28% de la energía total, el petróleo es el 30%, el gas natural es el 22%, con lo cual tenemos aproximadamente a nivel mundial la matriz energética global es aproximadamente un 80% fósil. Recuerden este dato porque vamos a después comparar qué pasa en América Latina, que es un continente que tiene una menor dependencia de los combustibles fósiles, ya lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, el dato preocupante que es que en las emisiones desde el año 2000, las emisiones de dióxido de carbono han crecido un 50%. Entonces, no solo no estamos pudiendo contener las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que por el contrario inclusive han crecido de manera importante. Entonces, dato para recordar, la matriz energética mundial es un 80% fósil con una participación muy fuerte del carbón, a diferencia de lo que vamos a ver en América Latina en particular. Aquí podemos ver algunas tasas de crecimiento de las diferentes fuentes energéticas y usos, que a mí me interesaba remarcarles porque también en la barra de la izquierda podemos ver cómo creció la demanda de energía y cómo crece la demanda de electricidad. O sea, lo que estamos viendo ahí es que la electricidad crece más rápidamente que la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se está dando es un proceso de electrificación de los usos de la energía. O sea, hay usos que anteriormente se hacían con otras fuentes que ahora cada vez se usan más con energía eléctrica. Por ejemplo, antes se cocinaba con más leña y ahora al llegar la electricidad, etcétera, algunos sectores, se suplanta leña por electricidad. Entonces, lo que estamos viendo a nivel global es que dentro de la torta energética, si bien la electricidad es aproximadamente 20 y pico por ciento, viene creciendo. O sea, se está dando un proceso de electrificación de los usos de la energía. Esto podría ser bueno, podría ser malo, en sí mismo no nos dice nada. Podría ser bueno porque, por un lado, el hecho es que hoy en día las fuentes renovables de energía están más maduras para producir electricidad que para producir movimiento, por ejemplo, o calor. Entonces, podría ser bueno esto si crece la electricidad y si esta electricidad es producida por energías renovables. Pero sería bueno si viene a reemplazar otras cosas, no a sumarse a otras cosas, ¿no? De cualquier manera, ahí es un dato para analizar. También quería mostrarles dos sectores muy fuertes, que son los sectores que más han crecido a nivel mundial en los últimos años en cuanto a la demanda, y fíjense en que son los data centers y los vehículos eléctricos. En los data centers, si bien todavía el consumo de estos sectores no es todavía dominante, sí están creciendo mucho y es algunos de los datos que deben haber escuchado ustedes o que deben tener como información intuitiva con toda la discusión que se está dando a nivel global vinculado a inteligencia artificial, data center, etcétera. Podemos ver entonces que están creciendo muy fuertemente el consumo eléctrico en estos dos sectores, como para tener también un panorama en ese sentido. No me voy a detener en estas próximas dos o tres diapositivas, sí decirles que un dato de la realidad es que el consumo, la demanda mundial de energía crece, pero crece a menor tasa que hace unos años atrás. O sea, sigue creciendo la demanda de energía, o sea, no decrece la demanda de energía, pero crece a un nivel menor.
Y lo que podemos ver en la gráfica de abajo, de la derecha, es que inclusive en algunas regiones ha decrecido la demanda de energía, en particular en la Unión Europea, Japón, Corea, Medio Oriente, pero ha crecido mucho en el resto y en el global ha crecido, viene creciendo fuertemente en ese marco también. Entonces, hay algunos datos, por eso no me voy a detener mucho, ahora paso un par de diapositivas también con datos de estos que seguramente les van a ser útiles para ver algunas cuestiones. Aquí algunos datos de la realidad de este año que muestran ya lo que vamos a ver después cuando hagamos los análisis más de políticas, que vemos cómo impactó la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán sobre el consumo mundial de petróleo. Lo que podemos ver en la gráfica de la izquierda, arriba, es, fíjense, en el primer cuatrimestre del 2026, cómo cae la demanda de petróleo, que es lo que vemos ahí, que demanda y abastecimiento, en realidad cae fuertemente el abastecimiento. La demanda cae, pero no tanto, al caer el abastecimiento, lo que ustedes deben haber visto que en muchos países hicieron uso de reservas estratégicas, etcétera, ante la dificultad de acceder al petróleo que venía de la región del conflicto. Entonces, lo que podemos ver ahí es cómo bajó significativamente de aproximadamente 100 millones de barriles por día, que es el consumo en general de petróleo en esta época, y que bajó aproximadamente a 95 millones de barriles por día de abastecimiento. Y esto generó lo que ustedes deben haber visto: incrementó el precio del petróleo en casi todo el mundo, uso de reservas estratégicas, etcétera, en ese marco. Ahí podemos comparar lo que pasó en el gráfico a la derecha, podemos comparar lo que pasó en el 2026 con otros años. Lo que ven en línea de puntos es lo del 2026, que ven que bajó mucho más fuertemente que otros años. Si bien baja algo la demanda siempre en el primer cuatrimestre, lo que podemos ver ahí es que el producto del conflicto bajó mucho más en ese marco la demanda y el abastecimiento durante el año 2026 en ese marco. Aquí lo que podemos ver es qué pasó con el carbón en estos años, también en estos últimos años, y lo que pueden ver es que en estos últimos años el consumo de carbón en el mundo creció a un ritmo menor, por lo que ven en las barras de la izquierda, de la celeste claro a la celeste oscuro, es que el año 2025 creció menos que el 2023, pero creció la demanda de carbón. Fíjense en que sigue demandando, el sudeste asiático sigue demandando, pero Estados Unidos y la Unión Europea en estos últimos años, perdón, 2023, 2024 bajaron la demanda de carbón, y no necesariamente en el 2025, donde Estados Unidos creció. Acá también suele haber otros factores, ¿no? Cuando uno ve estadísticas de tan corto plazo, en 2 o 3 años, puede haber factores, por ejemplo, climáticos, ¿no? Que haya habido un invierno muy frío en Europa o Estados Unidos que haya hecho que el consumo de combustibles para producir electricidad o para producir calor haya aumentado específicamente, y esto sucedió en estos últimos años también, con lo cual también a veces uno hay que ver también estos datos y esta información. Aquí vemos lo mismo que vimos para el carbón anteriormente, lo vemos para la electricidad. Fíjense en que la electricidad ha crecido mucho a nivel mundial, lo vemos a la izquierda, mucho en China, y creció en todas las regiones, ¿no? Acá no se da como el carbón, ha crecido en todas las regiones en ese marco también. Y en el gráfico de la derecha lo que podemos ver es cómo crecieron las diferentes fuentes que producen electricidad. Entonces vemos básicamente en los últimos 10 años es esto, ¿no? En donde vemos que el carbón creció, pero que han crecido fuerte las renovables en los últimos 10 años, más que en los últimos 20, porque podríamos decir que el- la entrada muy fuerte tanto de eólica y fundamentalmente de fotovoltaica se dio muy fuertemente en los últimos 10 años aproximadamente. Entonces eso ha marcado en gran parte el crecimiento de la producción de electricidad. O sea, lo que vemos en la gráfica de abajo a la derecha es el crecimiento de la producción de electricidad y cuáles son las principales fuentes que han dado cuenta de ese crecimiento en ese marco. No me voy a tener aquí para que lo vean, es un dato de emisiones, donde ven en la línea de la gráfica a la izquierda, pueden ver cómo han crecido las emisiones. Esto lo vamos a ver en detalle en un rato, donde
vienen creciendo permanentemente con solamente algunos picos de descenso en momentos de crisis globales, ¿no? Como la crisis de las hipotecas o la pandemia, etcétera, que son los únicos momentos donde hemos visto a nivel global un decrecimiento de emisiones. Después, en realidad, lo que hay es un crecimiento permanente de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí es lo mismo, esto lo podemos ver entre el 2019 y el 2025. En las barras grises vemos cómo eran las emisiones en 2019 y cómo son en 2025. Y lo que vemos es a la izquierda cuál es el crecimiento que se dieron con las tecnologías sucias, digamos, y a la derecha el decrecimiento con las tecnologías limpias, ¿no? Pero bueno, para tener algún dato más allí. Aquí podemos ver también crecimiento de la demanda de energía por fuente. Entonces, primero, algunos datos interesantes. La demanda de energía creció un 2,2%. El PBI creció un 3,2 y la demanda de electricidad 4,3. O sea, lo que habíamos comentado que la electricidad crece más rápidamente. Ahora, ¿cuál es lo preocupante? Lo que vemos a la derecha. Las renovables fueron el 38% de la demanda, pero carbón, gas y petróleo tienen una mayoría absoluta acá, con lo cual es lo que hace preocupante la situación fundamentalmente. Acá vemos lo mismo en cuanto a poder ver qué ocurrió. Esto es de REN 21, que es una organización que trabaja energías renovables a nivel mundial. Y acá podemos ver, por ejemplo, entre el 2011 y el 2021, cuál fue el crecimiento total de la demanda de energía, que fueron 39 exajoule, la unidad acá, no importa la unidad, es para comparar, tiene que estar todas en las mismas unidades. Ahora, de esos 39 que crecieron en 10 años, 21 fueron fósiles y 18 renovables. O sea que como decíamos anteriormente, el consumo de energía crece, pero la preocupación es que crecen las fósiles y crecen renovables. O sea, las renovables no están viniendo a achicar el porcentaje de fósiles y esa es la principal preocupación que estamos teniendo en ese marco, ¿no? Algunos datos rápidos que voy a pasar por sectores para que tengan una idea cómo funciona en cada uno de los sectores. Esto es, por ejemplo, el consumo final por fuente. También acá es interesante ver algunos datos que a veces nos cuesta analizar. Fíjense en que habitualmente hay que tratar de diferenciar cuando se habla de porcentajes que cuando se habla de energía en su totalidad. Por ejemplo, fíjense, esto es el consumo final de energía por fuente. Si nosotros nos atenemos a los porcentajes, nosotros veríamos que en el 2012 los combustibles fósiles fueron un 81% y que en el 2022 fueron un 79%. O sea, aparentemente estamos consumiendo menos combustibles fósiles, pero en realidad, como creció la cantidad de energía, este 79 es un 13% más que el 81, con lo cual en realidad hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado cuando uno habla de porcentajes, porque a veces los porcentajes son engañosos, pareciera que estuviésemos mejor y en realidad estamos consumiendo más combustibles fósiles a pesar del que el porcentaje es menor. ¿Por qué? Porque se incrementó la cantidad de energía puesta en juego, ¿no? Entonces esto es importante también para tener en cuenta a la hora de poder hacer análisis de este tipo. Si nos vamos al otro extremo y vemos en qué se usa la energía en el mundo fundamentalmente, vamos a ver que aproximadamente casi el 50% de la energía se usa para las infraestructuras, para climatización, iluminación, etcétera, de las infraestructuras de los edificios y para el consumo industrial. O sea, prácticamente la mitad de toda la energía. Los combustibles líquidos para el transporte son el 30% aproximadamente y la electricidad, como pueden ver ahí ustedes, es el 23%. Lo que sí es importante es que dentro de la electricidad es donde vemos una mayor participación de renovables, un 30% de ese 23%. ¿Por qué? Porque, como decíamos, las fuentes energéticas renovables están más maduras para producir electricidad que para hacer otras cosas. Entonces, esto es importante también porque cuando trabajemos, cuando ustedes trabajen sobre políticas de transición, hay que tener en cuenta estas cosas, porque claramente, eh, posiblemente todo lo que yo haga sobre el sector de los combustibles líquidos, en particular sobre el transporte, va a tener mucho más impacto porque primero es mucho más que toda la electricidad y segundo porque tiene una participación mayoritaria de fósiles, entonces todo lo que reduzca ahí es reducir fósiles, ¿no? Lo mismo que en esa mitad que son los consumos de la infraestructura, climatización, hábitat, etcétera, entonces que donde pone el acento muy fuerte en
cómo uno piensa las infraestructuras, la eficiencia, etcétera, para poder disminuir los consumos en ese sentido. Esto lo voy a pasar muy rápido para aquellos que quieran ver, acá van a encontrar cómo varió en los últimos 10, 15 años el sector eléctrico, el sector de los edificios, el sector de industria y agricultura, el sector de transporte, en todos los sectores creció la cantidad de energía puesta en juego, en algunos crecieron las renovables, en otros es mucho más difícil crecer con las renovables, pero aparece esto en este sentido. Aquí van a encontrar también, lo voy a pasar rápido, cómo creció la generación eléctrica por fuente, donde van a ver que más del 60% de las fuentes para producir electricidad a nivel mundial hoy son los combustibles fósiles. Tienen un 10% nuclear, un 15% casi de hidráulica y después aparecen las fuentes renovables modernas tal cual las conocemos. Les queda esto para revisar por regiones. Van a ver que América Latina es la región donde mayor porcentaje de renovables tienen electricidad. En particular, lo vamos a ver en unos minutos, por el peso de Brasil, que tiene un peso del sector hidráulico muy grande, pero toda Latinoamérica tiene un peso de energía hidroeléctrica muy fuerte en ese sentido. Acá lo mismo para electricidad, no me voy a detener acá, el mismo mensaje, acá dice que en el 2021 tenemos un 62% de fósiles para producir electricidad, cuando teníamos 68 en el 2011, también es engañoso, porque en realidad estamos consumiendo más combustibles fósiles para producir electricidad, pero de cualquier manera es interesante para tener en cuenta como dato. Por supuesto, está creciendo mucho la capacidad adicionada de tecnologías renovables. No me voy a detener acá, les quedan los gráficos como para que puedan ver cómo impactan las renovables en ese sentido, cómo es el crecimiento de solar, de hidráulica, de eólica a nivel mundial, que es muy fuerte, o sea exponencial, pero como vimos en los gráficos anteriores, en los primeros, todavía son muy marginales, están muy abajo. ¿Se acuerdan que veíamos que carbón, gas, etcétera, está mucho más arriba que esto, que si bien crece, pero es un crecimiento, fíjense, de los últimos 7, 10 años aproximadamente, nada más que eso es donde se está dando este crecimiento en ese sentido. Ahí podemos ver la capacidad instalada por región de energías renovables para producir electricidad, por supuesto, con el peso muy fuerte de China, por supuesto, y de Europa y América del Norte también en este sentido. Lo mismo aquí, la adición en los últimos años ha sido muy fuerte en ese sentido. Preocupación, esto por ejemplo, esto es una preocupación, cuando revisamos por ejemplo en 2023 cuáles fueron dónde fueron las principales inversiones porque, en infraestructura de abastecimiento de energía. Vemos esto con preocupación, porque vemos que de todo el dinero que hubo como inversiones en infraestructura de abastecimiento, el 40% fue para fuentes renovables. Claro que es bueno. Pero por otro lado, vemos, fíjense, el 27 fue para fósiles, el 17 para gas, el 9 para carbón y minería, el 5 para electricidad fósil, con lo cual si ustedes suman ahí encuentran que aún hoy, en esta época, las inversiones que se están haciendo en infraestructura fósil son mucho más que las de infraestructura renovable. Y esto es preocupante porque ustedes saben que cuando se invierte en infraestructura, que es un gasoducto, plantas de producción de refinerías, etcétera, etcétera, oleoductos, etcétera, es infraestructura que después debe ser utilizada, amortizada por las empresas que no quieren dejarlas como activos varados. Con lo cual, estas inversiones en infraestructura son preocupantes porque nos anclan a un futuro fósil difícil de poder sortear en algunos casos. Entonces esto es importante para tener en cuenta porque es una de las preocupaciones. Que esto tiene que ver con también monitorear en nuestros países cómo se están dando las inversiones en nuestros países en infraestructura, porque justamente esto es lo que nos va a decir cuál es el horizonte de futuro también y la posibilidad que tenemos de pensar en algunos procesos de abandono de los fósiles o no. Ahí, para que les quede también cuáles son los sectores industriales más consumidores de energía, qué energía consumen, no me voy a detener, paso muy rápidamente. La energía del transporte, preocupante, porque el transporte es el principal sector de consumo, en particular en América Latina. A nivel mundial no es el mayor, pero en América Latina es el mayor sector de consumo, con lo cual para nosotros es una preocupación fundamental qué hacer con el transporte en América Latina, después vamos a comentar, pero bueno, pensar en el transporte no es pensar
solo en los combustibles. Pensar en el transporte es pensar en el transporte como tal, o sea, es pensar en por qué, para qué y cómo se mueven las cosas y por qué, para qué y cómo se mueven las personas, ¿no? Y cómo hacer que haya menos circulación de las cosas, que las cosas circulen menos, que haya más producción local. O sea, hay una cantidad de temas que cuando uno discute el transporte es necesario abordar para no caer exclusivamente en cómo suplanta un combustible por otro, sino poner en juego el concepto de transporte y la función de transporte en una política pública en cada uno de nuestros países. Ahí para que vean algunos datos que también deben tener información intuitiva, el crecimiento de la inversión en vehículos eléctricos. Fíjense en la gráfica, esa es del 2020 al 2022, o sea, cómo se ha multiplicado por 4 por 5 la inversión en vehículos eléctricos, en energía eólica, etcétera, no me voy a detener, y ahí les queda también para que revisen cómo se ha modificado la estructura de costos de generación eléctrica con energía renovable, que en los últimos 10 años ha descendido muy fuertemente y ha permitido que las fuentes renovables de generación de energía eléctrica puedan entrar en condiciones de mercado muy fácilmente porque están teniendo precios más reducidos que la producción de energía con fuentes fósiles en muchos casos, ¿no? Entonces eso ha permitido en muchos lugares una penetración de energía renovable en condiciones de mercado, inclusive más allá de la opinión que uno tenga sobre la política de mercado y la mercantilización de la energía, pero esto es una realidad que está ocurriendo en ese marco. Les dejo estas últimas diapositivas de la cuestión internacional de cómo ha crecido el consumo mundial, para que tengamos una idea por fuente, y sí me detengo acá un segundo en los consumos per cápita por región, para tener también este dato de la geopolítica global. Más allá de la unidad, no importa cuáles son las unidades, que son gigajoule por habitante, pero no importa, lo que pueden ver es que la línea de arriba, yo la veo verde acá, pero la línea de arriba es el per cápita de América del Norte. Y pueden ver que el per cápita de América del Norte es prácticamente el doble que el per cápita de Sudamérica, que es el que tenemos acá. Yo creo que está mi cursor ahí, no sé si se ve. Mitad perdón, el de América del Norte es el doble que el de América Latina, en ese marco. Podemos ver cómo viene creciendo el de Medio Oriente, que es esta naranja que está acá, y podemos ver cómo, si bien crece también la de Asia-Pacífico, que sería China, que es la amarilla que está abajo, está en un rango casi 5 veces menor en el per cápita que el consumo de América del Norte. También podemos ver el caso de Europa, donde también Europa está casi en la mitad, perdón, Europa está casi en la mitad que América del Norte. América Latina lo vemos acá abajo, casi 5 veces menor, lo mismo que está muy parecido al de China, el per cápita de América Latina, y está 5 veces menor que el per cápita de Estados Unidos, América del Norte. Por supuesto que estos datos también hay que mirarlo, tomarlo con pinza, porque inclusive estas diferencias que vemos en el consumo per cápita entre América del Norte, América Latina, China, lo vamos a ver dentro de cada uno de nuestros países. O sea, dentro de cada uno de nuestros países tenemos nuestra América del Norte y nuestra América Latina. O sea, tenemos consumos muy diferenciados entre sectores de mayores recursos y sectores de menores recursos, con lo cual esta división respecto a los consumos per cápita lo vamos a ver al interior también de cada uno de nuestros países. De cualquier manera, son datos. Esto no quiere decir que esto defina todo, después lo podemos comentar, pero son datos que contribuyen a una visión de la realidad. Y finalmente, para terminar con la parte internacional, global, acá podemos ver el pico de la energía per cápita en el G7, en los principales países del G7, y cómo Estados Unidos aparentemente tiene un pico per cápita de consumo, pero de cualquier manera es un pico muy alto, es un pico que es más del doble del pico de la Unión Europea o de Japón, o inclusive de China en ese marco, ¿no? Y mucho más alto que el promedio mundial, que lo pueden ver aquí. Entonces ahí aparecen algunos datos en ese sentido. Cierro con esto entonces, perdón, cierro con esta la presentación global. Esto es una forma de presentar lo que serían los flujos de energía. Y solamente lo puse por un dato que me parecía importante mostrárselo y que no siempre lo tenemos en cuenta. En este diagrama, estos diagramas se llaman diagramas de Sankey, lo que ven acá arriba son las fuentes de energía. Lo que ven acá abajo es la energía que se usa.
y lo que se pierde. Y todo lo que ven en el medio con todos estos caminos de rayas que van a ver, que no van a entender ahora mucho, pero después lo pueden mirar, son los procesos de transformación. Es muy importante tener en cuenta que el sistema energético, cuando uno lo ve desde el punto de vista tecnológico, uno ve que tiene mucha producción de energía que tiene que llegar hasta el usuario final. O sea, se extrae petróleo, se extrae gas, pero yo lo que uso en mi hogar es, quiero luz o quiero bombear agua o quiero calentar mi hogar. Lo que llega a el consumo final del total de la energía puesta en juego sacada primariamente es aproximadamente el 28%. El 72% de la energía se pierde en todos estos procesos. Eso es, deben haber escuchado, ley de entropía, y se pierde como calor, como pérdida en todos los procesos, etcétera. Con lo cual y esto es una realidad donde esto no se puede eliminar, se puede reducir, sí, se puede hacer procesos más eficientes, pero siempre tengo procesos de pérdida de energía y tengo que tener en cuenta todos esos procesos cuando uno analiza todas las políticas también de energía. Entonces quería dejarlo como reflexión planteando que todos los procesos energéticos a los que realizamos son procesos en donde siempre tengo pérdidas de energía y tengo que ver de qué manera trabajar con eso. Vemos entonces, antes de hacer un pequeño corte, algo del panorama energético de América Latina. Como decíamos, este es el diagrama como veíamos recién, pero puesto horizontalmente, el diagrama de energía de América Latina. Fíjense, a la izquierda tienen las fuentes de energía y a la derecha los sectores de consumo. Primer dato que van a ver acá, ahora lo vamos a ver como torta, América Latina depende menos de los combustibles fósiles que el mundo. ¿Por qué? Básicamente porque en América Latina hay muy poco carbón, que en el mundo es muy importante, no sé, muy importante, que hay mucho consumo de carbón en el mundo, y en América Latina, salvo Colombia, prácticamente ningún país tiene carbón o utiliza carbón, básicamente en su estructura, muy pocos. Entonces, básicamente los combustibles fósiles que utilizamos son petróleo y gas. Si sumamos petróleo y gas, consumimos más petróleo y gas que el promedio mundial, pero al no tener carbón, fíjense, en el carbón es solamente el 4%. Al no tener carbón, nuestra matriz es menos fósil que la mundial. Por otro lado, como Brasil tiene una estructura tan grande, porque es un país tan grande, casi un continente en sí mismo, y Brasil tiene un peso muy fuerte de las renovables, en particular hidroeléctrica para producir electricidad y biocombustible para el transporte, esto hace que la matriz de América Latina sea un poco menos pesada en combustibles fósiles que la matriz mundial. Después yo le voy a dejar otras matrices subsectoriales de América Latina para que las vean, el que quiera pueda revisar. Y si nos vamos al otro lado, que lo vamos a ver después también en torta, vemos los principales sectores de consumo. Fíjense en que qué preocupante es que el mayor sector de consumo en América Latina sea el transporte. Casi el 40% de toda la energía de América Latina se consume en el transporte, el 28% en la industria y el sector residencial solo el 17%. Esto es una particularidad de América Latina que debemos trabajar también para poder pensar justamente en políticas públicas que aborden estas problemáticas en ese marco. Dos o tres datos más de información con respecto a América Latina. América Latina, como decíamos, consume más petróleo y gas que el promedio mundial, pero mucho menos carbón. Y tiene más contribución, como decíamos, a las fuentes renovables. Por otro lado, lo que vemos es que tuvimos un pico de producción petrolera en el 2006 y un pico de consumo de petróleo en el 2013 aproximadamente. Después vamos a ver algunos datos más de América Latina. La producción, por supuesto, de petróleo está dominada por Venezuela, México, Brasil, y tuvimos estos dos picos. Y la región es un exportador neto de petróleo. O sea, América Latina exporta petróleo de manera neta, o sea, producimos más del que consume América Latina. Por supuesto, exportamos petróleo, pero preocupantemente importamos derivados de petróleo, con una preocupación. ¿Por qué? Porque habitualmente es un proceso de intercambio desigual, porque necesitamos pagar mucho más divisas por los refinados que traemos, por los combustibles refinados, que por el petróleo que exportamos. Y esto es una gran dependencia que podemos ver que yo, por ejemplo, en Ecuador, que es un gran exportador de petróleo, pero no tiene refinerías para procesar su propio petróleo, entonces tiene que importar derivados de combustible. Entonces, bueno, esta es otra realidad en América Latina en cuanto al petróleo. Si vamos a ver el sector
del gas en América Latina en el contexto internacional. Perdón, no pasó, no pasó. Ahí está. Ah, perdón. Ah, ahí está, el petróleo, perdón, ahí teníamos el petróleo, ahí tenemos el gas. Ahí tenemos el gas. América Latina, fíjense, tuvimos un pico de producción en el 2014 y un pico de consumo en el 2017. América Latina es importadora de gas, neta. O sea, ocurren las dos cosas, exportamos e importamos, pero en el neto somos importadores. O sea, fíjense que tuvimos el pico de producción, pero el consumo es mayor, la línea de consumo es mayor que la de producción. Entonces tenemos estas cosas en donde América Latina, a pesar de ser exportador de gas, hoy en día es gran importador. Inclusive, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de México en este momento, donde está importando gas de Estados Unidos, inclusive para exportar ese gas. En muchos casos en México se está importando gas de fracking de Estados Unidos para producir gas licuado que es exportado desde puertos en este momento en las dos costas mexicanas, ¿no? De los dos lados de México en ese marco. Si vemos esta información en torta, era lo que veíamos. Esta es la matriz energética de América Latina. 32% de petróleo, gas natural 29%, casi nada de carbón, y después pesa la hidroenergía. También tenemos un peso importante de la leña, fíjense, un 8% sigue siendo leña. Esto lo podemos ver fundamentalmente en los países de Centroamérica, donde en algunos de los países tienen un consumo muy alto de leña aún y que, bueno, es una preocupación también por diversas razones. Esto es energías primarias. Si vamos a los sectores de consumo, era lo que decíamos, así es el consumo de energía en América Latina. Vuelvo a recordar, no estamos hablando de electricidad, estamos hablando de toda la energía. Entonces ahí podemos ver el resumen que el transporte se lleva al 38%, la industria el 28% y el residencial el 17% en ese marco. Ahí voy a pasar muy rápidamente, pero está cómo es la producción de electricidad en América Latina, no tiene mucho sentido detenerme, ustedes lo van a poder ver en todo caso y revisar. Sí, el contexto, América Latina tiene aproximadamente el 20% de las reservas mundiales de petróleo, de las cuales, como pueden ver acá a la izquierda, el grueso están en Venezuela y después algo en Brasil, México, etcétera. Pero básicamente ese es el contexto en el cual está América Latina en cuanto a reservas de petróleo. Si vemos lo mismo para el gas, América Latina tiene menos reservas proporcionales de gas, tiene aproximadamente el 4 o 5% de las reservas mundiales de gas, la mayoría, como veíamos, en Venezuela, algo Argentina, Brasil y Guyana. Deben haber visto que estos últimos años hay grandes descubrimientos, o por lo menos grandes expectativas de descubrimiento en la región de Guyana y de la costa norte de Brasil también, con impactos también bastante fuertes en ese marco. América Latina produce el 30% de los biocombustibles que se producen a nivel mundial, básicamente biodiesel de soja, biodiesel de palma, alcohol de caña, alcohol de maíz, fundamentalmente, con un peso importante de Brasil, por supuesto, que es el principal productor de estos combustibles. Y les quedan algunos gráficos ahí para poder revisar cómo es la comparación entre la oferta total de energía de América Latina con el mundo, como para poder ver cómo varía en el mundo, cómo son las emisiones. América Latina aporta más o menos el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, para tener esa idea de magnitud. Y le queda, esta sí no me detengo, que son comparaciones. Para aquel que quiera ver en detalle, acá pueden ver la estructura de los diagramas por regiones, la pueden ver para el Caribe, para Centroamérica, para la zona andina, etcétera. Todo esto es información extraída de OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, y ahí pueden ver detalles por regiones para ver cómo es el consumo de energía en cada una de las regiones, el caso de Brasil, Cono Sur, etcétera. Sí, ahora sí cerramos esta primera parte donde podemos muy brevemente recorrer otras características del sistema energético. Primero, el sistema energético es un sistema muy conflictivo. Es decir, en América Latina hay conflictos en energía de todo tipo. Tenemos conflictos por centrales hidroeléctricas, más de 1,5 millones de personas desplazadas en Brasil por las grandes represas. Tenemos conflictos por instalaciones petroleras. Tenemos conflictos por
tarifas, tenemos conflictos por oleoductos, tenemos conflictos por parques eólicos, tenemos conflictos por parques solares. O sea, el sector de la energía es un sector muy conflictivo, con lo cual es muy importante para poder pensar en transiciones estas características. Estamos hablando de un sector de conflictos permanentes, con lo cual pensar en abordar la modificación o la transformación del sistema energético requiere tener en cuenta que estamos hablando frente a un sector conflictivo. Estamos hablando también de un sector del cual tenemos muchas economías dependientes de extracciones primarias, o sea, el peso, por ejemplo, en las economías primarias exportadoras de los países que exportan combustibles fósiles es muy frágil porque en muchos casos dependen de la exportación de un commodity sobre el cual no pueden manejar el precio, con lo cual las bajas del precio de ese commodity complican mi economía o las alzas mejoran mi economía, pero al no poder planificarlo ni manejarlo es una complejidad para los diferentes países. El otra característica del sistema energético de América Latina es que es un sistema muy concentrado en muy pocas empresas, no necesariamente privadas, muchas estatales, como pueden ver ahí, Petrobras, Pemex, PDVSA, etcétera, que teóricamente son empresas estatales que funcionan con lógica de empresas privadas y que son grandes empresas. El sector energético es un sector de pocas empresas con respecto a otros sectores, muy concentrado, muy centralizado, muy opaco, muy poco democrático, muy poca participación ciudadana a la hora de poder pensar en políticas energéticas y también mostrar que uno de los síntomas más o una de las características más importantes del sistema energético es que es un sistema energético que crece, pero no garantiza un uso, no garantiza un acceso digno a la energía por los ciudadanos de América Latina. Tenemos niveles de pobreza energética muy, muy altos en América Latina que han crecido en pandemia y que no se han reducido y en ese marco lo podemos ver con datos de casi todos los países en ese sentido. No me voy a detener ahí, queda mucha información. O podemos pasar bibliografía en ese sentido. Si les parece, haríamos un pequeño cortecito acá, Joaquín, y ya empezamos con las reflexiones de geopolítica específicamente luego de toda la información, si les parece bien. Y en todo caso vamos tomando nota de las preguntas. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Hagamos eso. Volvamos en Si les 10 parece, minutos. 10 minutos, de acuerdo. Vale. Perfecto. Chau. Ahora sí, Pablo, te voy a leer la pregunta o el comentario más bien que dejó Fernando desde México. Acá en México se están construyendo y permitiendo muchos proyectos de plantas de hidrógeno, gas natural, metanol, etcétera. Y se está destinando recursos públicos de nuestros impuestos para impulsar proyectos privados y público-privados. El gobierno de México los presenta como si fuera energía limpia, y no lo es. Es muy preocupante porque estas plantas se están imponiendo sin cumplir con los criterios de consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la OIT, en su mayoría en comunidades indígenas y o rurales, en dos tipos de lugares. Primero, en lugares donde ya hay escasez de agua y contaminación de aire, o segundo, en lugares de áreas naturales protegidas supuestamente. Ese es el comentario de Fernando. Así es. Gracias, Fernando. En general, bueno, después podemos hacer alguna reflexión sobre el tema hidrógeno puntualmente, en todo caso, si hace falta alguna reflexión, pero está ocurriendo en México mismo, está ocurriendo no solo con el tema hidrógeno, sino con el tema, como decíamos, licuefacción de gas. Están en construcción, en desarrollo puertos licuefactores de gas a partir de gasoductos que vienen de Permian, de Estados Unidos, con gas de fracking, con lo cual también es preocupante. Y bueno, y ahora en este momento están discutiendo también la posibilidad o no de ir al fracking también. Lo que estamos viendo es eso en casi toda América Latina, preocupantemente, ¿no? Con proyectos de hidrógeno han visto los compañeros de Chile también, ha estado permanentemente el hidrógeno dando vuelta en la política chilena, hay una planta en discusión también en Uruguay y hay en realidad, ¿cómo se llama? Anuncios por todos lados, digamos, en algunos casos por ahora aparece como una gran burbuja lo del hidrógeno, pero seguramente va a haber plantas de hidrógeno en algunos lugares y en todo caso solo decir que
El hidrógeno no es una fuente energética, el hidrógeno hay que producirlo, sirve como un vector energético, pero hay que producirlo, o sea, hay que gastar energía para producirlo de alguna manera, y eso luego puede ser utilizado como un energético. Si uno habla ¿cómo se llama?, de escenarios futuros, es muy probable que el hidrógeno ocupe un lugar en una matriz energética en los futuros años, que ocupe un lugar. ¿Cuánto es ese lugar? Habrá que discutirlo. ¿Cómo se produce el hidrógeno? Hay que discutirlo. ¿Cuáles son los impactos que se produce? ¿Cuál es la cadena? ¿Cuál es la eficiencia? Porque en el caso del hidrógeno, como decíamos, es muy importante no estudiar toda la cadena para ver cómo se produce, porque muy probablemente utilicemos más energía para producir ese hidrógeno que lo que obtengamos del hidrógeno. Entonces hay que hacer cuentas correctamente, evaluar todos los impactos y ver en qué condiciones puede ser un vector útil y en cuáles no. Como en todos los casos, de fuentes renovables también, en las cuales hay que analizar el cómo, el para qué, el para quién en cada caso, que es una matriz de análisis que por lo menos a nosotros nos ayuda a pensar este tipo de casos, ¿no? Entonces, en ese marco, el hidrógeno hay que tratarlo en ese marco, digamos, y teniendo en cuenta que en muchos casos hay intereses empresariales muy fuertes por las cadenas vinculadas, en este caso al hidrógeno, como las hay en las otras cadenas. Entonces hay que investigar también los actores que están en juego en cada uno de estos procesos también, porque es importante tener en cuenta quién gana y quién pierde en todos estos procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante analizar. Pero claramente lo que estamos viendo en toda América Latina, mucho input vinculado, mucho enérgicamente entrando con temas como hidrógeno y otros más. Lo mismo con biocombustible que está fortaleciéndose y reapareciendo. Y en sí uno dice, bueno, los biocombustibles son necesarios, no van a ocupar, probablemente ocupen un lugar en la matriz los biocombustibles. Ahora hay que ver qué, cómo se producen, para qué se van a usar. Claramente, hoy en día el transporte actual es inviable con fósiles y es inviable con biocombustibles, porque no alcanzaría la Tierra para producir los biocombustibles para sostener todo el sistema de transporte. Con lo cual lo que hay que discutir es no solo los fósiles, no solo los biocombustibles, sino el transporte, lo que decíamos anteriormente, el para qué, el para quién y el cómo, para qué se mueven las cosas. Entonces es importante ver en cada momento qué es lo que ponemos en discusión, para no discutir a lo mejor cosas que no están en el centro posiblemente. Pero bueno, retomamos entonces, ¿te parece, Joaquín? Sí, por favor. Vuelvo a compartir pantalla y retomamos algunas reflexiones con el tema. ¿Se está viendo ahí la pantalla completa? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, bueno, a ver, después de este panorama general con información que me parecía importante tenerlo, algunas reflexiones sobre esto. Ahí hay alguna síntesis, pero básicamente recordar que el sistema energético está atravesando un cambio de época, ¿no? Donde uno de los signos tiene que ver con la innovación tecnológica, o sea, por un lado, pero básicamente más que la innovación está signado por la intensificación de las disputas que se están dando a nivel global, tanto en energía específicamente como en materiales, territorios y políticas, ¿no? Básicamente. Por supuesto que ha habido un cambio importante desde la asunción de Donald Trump en Estados Unidos en el 2025, que estuvo signado por la invasión a Venezuela en un primer momento, pero también por la guerra de Irán, o el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, pero que también estuvo signado por otros eventos como el gran fracaso de la COP de clima de Belén de 2025, ¿no? Sí, de 2025, noviembre de 2025, diciembre de 2025. En este escenario, la energía podríamos decir que se revela como un lenguaje central de la policrisis, donde las contradicciones ya no son tensiones teóricas, sino condiciones vividas por la sociedad del sur global en particular, ¿no? Maristela Svampa recupera y consolida el concepto de policrisis civilizatoria cuando se refiere a una crisis múltiple que enlaza cambio climático, desigualdades sociales,
crisis de cuidados, migraciones, crisis energética, guerras, amenaza nuclear, riesgos pandémicos, riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, pero también deterioro de las democracias, avance de las derechas en ese marco. O sea que estamos hablando no como una sumatoria de factores, sino como un conjunto de realidades que se potencian, que se realimentan, que fundamentalmente amplían la incertidumbre sobre escenarios futuros y no tan futuros, escenarios posiblemente más cercanos. Y en ese caso, algunos puntos sobre los cuales es importante detenerse unos minutos para reforzar este marco de análisis. En primer lugar, recordar que hemos superado gran parte de los límites planetarios, ¿no? Esto que trabajaba Rockström, etcétera, que son una serie de funciones sistémicas que permiten al planeta sostener la vida con la diversidad con la diversidad y la cantidad que conocemos, ¿no? Este traspaso de los límites de diversas funciones ecosistémicas pone seriamente en riesgo la capacidad de restauración y regeneración, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Segundo punto, que aún no hemos procesado cabalmente lo que significa este nuevo fracaso global de la COP de Belén para detener el proceso de calentamiento global y cambio climático. Lo que podemos decir es que hay un abandono de hecho de las metas climáticas, ya no se habla de metas climáticas prácticamente, y esto nos empuja a un fracaso que consolida la impotencia de la diplomacia global para tomar medidas reales y que incrementa muy fuertemente el riesgo, en particular de los territorios que van a ser principalmente vulnerados por este proceso, ¿no? También, en tercer punto, si quieren, es muy importante marcar el deterioro de las democracias a nivel global, que muestra aspectos novedosos en ese sentido y que arrastra también la inoperancia de la diplomacia global en casi todas las áreas. O sea, tenemos inoperancia en la diplomacia global no solo para prevenir o detener los conflictos bélicos, sino para mitigar el cambio climático, pero prácticamente para cualquier articulación. Por otro lado, recordar que el aumento de metabolismo social entendido como la demanda de materia y energía ligada al patrón de producción, distribución, consumo y producción de desechos se muestra inconsistente con la capacidad de la biosfera de sostenerlo a largo plazo, ¿no? Este metabolismo social se ha construido, como dice Yayo Herrero, en torno al ejercicio desigual del poder, a la violencia, a la desposesión, al racismo estructural y al dinero como prioridad. Hoy podríamos decir que América Latina es centro de disputa frente a esta nueva ola extractiva. Debemos también tomar nota del incremento de las desigualdades, el aumento de la concentración de la riqueza en pocas manos, las olas migratorias que muestran su cara más descarnada en todo el planeta, pero en particular en América Latina también, ¿no? Creemos que otro dato de la geopolítica actual es el avance del militarismo global, ¿no? Claramente, yo no puse acá información, pero hay varios gráficos allí que muestran cómo han crecido, sobre todo después de la pandemia, los gastos militares que son muchas veces mayor a los gastos de mitigación climática, por ejemplo, o de adaptación climática. O sea, los gastos que se están dando en militarización en el mundo son imperdonables en ese sentido, porque lo que se está gastando en reforzar militarmente es impresionante y tiene que ver con que las grandes potencias están viendo con desesperación entre comillas, están viendo preocupados la problemática de los límites. Yo creo que quienes han comprendido realmente los límites planetarios en cuanto a la capacidad de los sumideros de absorber los gases, los impactos de los gases de efecto invernadero, como los límites de los ecosistemas, son las grandes potencias, que están viendo que estos límites existen y que para garantizarse los recursos que necesitan para sostener sus estilos de vida, van a necesitar la fuerza y por eso la gran militarización y los gastos de reforzar militarmente los ejércitos de los países del norte global para
de alguna manera garantizarse las condiciones para acceder a los recursos que ellos creen que necesitan en ese marco. Esto es una de las principales preocupaciones, lo que tiene que ver con el militarismo y la securitización. Cuando ocurre la guerra de Ucrania, la principal preocupación cuando le cortan el gas en la Unión Europea era ir a renovables, ir a hidrógeno, etcétera. Esto muy rápidamente mutó de una mirada de preocupación climática a una mirada de securitización. Y en ese marco, a la política de hacerse de los recursos que se pueda, donde se pueda y cómo se pueda. Y por eso la ley de materias primas críticas que salió en la Unión Europea, que plantea la necesidad o la posibilidad de acceder de cualquier manera a los recursos que necesita ese territorio, ¿no? Eh, a todo este, si ustedes quieren, a todo este repertorio de control, se suma además lo que hasta hace poco parecía raro o de ciencia ficción y que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas autónomos, etcétera, que no solo consumen o están apostando a un consumo gigante de energía, sino que fundamentalmente muestran, digamos, una lógica de funcionamiento del mundo, ¿no? Y esta policrisis que estamos viendo también puede leerse como un fracaso, o sea, no, perdón, no solo puede leerse como un fracaso de las derechas, sino también como nos obliga a revisar críticamente a los progresismos, a las fuerzas de izquierda, etcétera, respecto a la imposibilidad que hemos tenido de construir alternativas a esto en ese marco, ¿no? Y ahí aparecen muchas crisis, lo que llamamos crisis de los imaginarios, ¿no? Que son las crisis que aparecen a partir de no encontrar alternativas a estos procesos que se están dando en ese marco. Entonces, en ese sentido, todos estos datos creemos que hacen al contexto geopolítico global de la energía. Lo que estamos viendo es que el capitalismo industrial global está colisionando con los límites ecológicos, básicamente todo lo que tiene que ver con pandemias, incendios, fenómenos meteorológicos extremos, disrupciones energéticas, bueno, esto que hemos visto disrupciones en Europa, en América Latina, etcétera, etcétera. Y como nos dice González Reyes y Almazán, esta idea de poder aprender a vivir en un mundo condicionado por el cambio climático, la crisis ecosistémica y una disposición limitada de energía y materiales, ¿no? En ese marco aparece toda la discusión sobre colapso, apocalipsis, etcétera. Ellos mismos nos dicen que el colapso no es un episodio, es un proceso de desmoronamiento de un orden global que da paso a una situación abierta. Eso es lo que ellos plantean, por ejemplo, González Reyes y Almazán plantean esta idea de que se está viendo un desmoronamiento del orden global, que lo estamos viendo a partir de el incremento de la militarización, etcétera, la imposibilidad de ejercer control como se hacía antes sobre las sociedades, etcétera, se va dando y esto genera condiciones inéditas para todo el planeta, ¿no? Y plantean esta idea de no sucumbir ante miradas apocalípticas ni conformarnos con una continuidad verde que garantiza la destrucción, ¿no? Y pensar, como dice Sergio Herrero, en imaginar itinerarios de transformación que nos conduzcan a crear formas de vivir común ajustadas a los ecosistemas y a la enorme velocidad que hoy necesitamos, porque hoy en día no solo se plantea la necesidad de cambio, de reducción, etcétera, de emisiones, sino que esto debe ser muy rápido, o debiera ser muy rápido, para poder mitigar los impactos que está teniendo el calentamiento global. Bueno, acá algo de los límites planetarios que decíamos, cómo se fueron dando los últimos años los límites sobre los diferentes funcionamientos ecosistémicos, calentamiento global, por supuesto producido por la actividad del hombre, que hace que se produzcan impactos de diferente tipo, en particular en América Latina, en particular en América Latina, que hacen, en definitiva, que ocurra esto que estábamos diciendo en la primera parte, ¿no? Que estamos viviendo, estaba por estornudar, estaba viviendo un proceso de expansión energética. Acá refrescamos lo que veníamos viendo anteriormente, donde estamos viendo que crecen las renovables, pero crecen las fuentes fósiles, con lo cual no estamos frente a un proceso de transición energética, ni siquiera en la visión más pobre
de la transición energética que la ve solamente como un problema tecnológico, sino que ni siquiera está ocurriendo eso, sino que lo que estamos viendo es esta expansión, ¿no? En la actualidad hay que decir que la energía está en el centro de las tensiones geopolíticas, eh, porque además de que están en riesgo el suministro de energía, hoy se añaden las restricciones que afectan a los minerales críticos, los materiales críticos, porque hoy en día inclusive para ir a las fuentes renovables necesitamos muchos materiales y minerales diferentes a los que se usa en la industria petrolera y sobre los cuales hay límites muy claros a nivel del planeta, ¿no? Hay que decir que los países están priorizando la seguridad y la asequibilidad energética y para lograrlo recurren a cualquier cosa, en particular a el poderío militar, ¿no? Esta fe en un crecimiento sin límites que hemos legado del siglo XX, cuando había posiblemente un mayor superávit energético, es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Este imperativo de crecimiento económico no solo choca con los límites ecológicos planetarios, sino también con una barrera preocupante, como nos dice Luca Ferrari, que tiene la propia lógica del sistema, que es la ley de los retornos decrecientes en la extracción de energía y materias primas. ¿Qué dice esto? Que cada vez me cuesta más energía producir energía y materiales. Al principio de la era petrolera, yo invirtiendo muy poca energía obtenía mucho petróleo, pero hoy en día el fracking necesita mucho más energía para producir energía. Lo mismo cuando producíamos cobre hace 30, 40 años atrás y para producir cobre hoy o cualquier otro mineral. Cada vez necesitamos más energía porque está mucho más disperso en la biosfera todos los materiales y esto requiere mucho más energía. Esto es muy, muy preocupante. Entonces, para poder cerrar un par de cuestiones con esto, debiéramos recordar en el análisis geopolítico, en primer lugar, el declive energético del occidente, ¿no? Lo que estamos viendo es que Europa Occidental agotó prácticamente todas sus reservas fósiles, la producción del Mar del Norte está en un declive terminal. Hay que decir que Estados Unidos superó su pico de petróleo convencional en los 70, pero que también está alcanzando su pico de petróleo no convencional y que el resto de los países occidentales, o sea, básicamente los países de las economías desarrolladas, son hoy importadores netos de energía. En este escenario, ellos piensan que las energías renovables pueden aliviar marginalmente esta dependencia, pero dependen hoy en día de los hidrocarburos que tienen que importar y dependen para los renovables de lo que decíamos vinculado a materiales y minerales. Entonces, lo que estamos viendo es límites energéticos materiales y una reestructuración geopolítica, ¿no? En ese marco. Eh, en ese sentido, lo que podríamos indicar también es que está dándose un agotamiento del boom de los hidrocarburos no convencionales. Esto fundamentalmente en Estados Unidos, donde ya la tasa de crecimiento de los no convencionales ha caído y donde ya se está viendo muchas dificultades para seguir creciendo con los no convencionales. Vemos también una ineficacia estructural de todo el complejo militar industrial, un sobreendeudamiento federal en particular de Estados Unidos y también lo que estamos viendo es otra disputa muy fuerte que tiene también como, que es una de las causas posiblemente también del conflicto con Irán, que tiene que ver con la erosión del estatus del dólar como moneda de intercambio, en particular en los contratos petroleros. Y en ese sentido aparece esta preocupación por Estados Unidos, en ese sentido, para seguir sosteniendo el poder del dólar en este marco o en este sentido también, ¿no? Para poder recomponer, ¿no? Eh, yo diría que como temas, además a marcar me parece también importante, tiene que ver con esta, esta idea de que posiblemente la mayoría de las reservas remanentes de petróleo convencional se encuentran fundamentalmente en los países de los BRICS, que
hoy prácticamente producen la mitad del petróleo mundial. Y si a eso sumamos países de Oriente, podemos encontrar que la mayor parte del petróleo hoy en día está producido por países no, no de la OCDE tradicional en ese marco también, ¿no? Entonces, esto implica una serie de impactos muy fuertes en ese sentido. Aquí podemos ver las dificultades que tenemos como sociedad para encontrar un camino de reducción de emisiones si no es con crisis económica, o sea, con decrecimiento de la economía convencional. Acá ven cómo crecen las emisiones y en los únicos momentos donde se dieron reducción de emisiones, fíjense, fueron la primera crisis del petróleo, la segunda crisis del petróleo, la disolución de la Unión Soviética, la crisis financiera global de 2008 y la pandemia. Entonces esto nos muestra que acá hay algunas cuestiones para discutir en este sentido, para poder ver cómo llevar adelante. Dos, tres cositas más, lo que decíamos, eh, la relación entre el ciclo de fósil y materia prima, lo que decíamos, rendimientos decrecientes, cada vez nos cuesta más energía producir energía o materiales, hay una escasa incorporación de reserva y hay en algunos sentidos inversiones estancadas. Dos diapositivas y termino para poder que quede un espacio, creo que son dos, no me acuerdo, un espacio de preguntas para poder charlar o conversar un ratito y que tiene que ver con la realidad material de América Latina. América Latina es el continente, este es parte de un trabajo sobre economía circular de los cuales participó CEPAL, más allá de la opinión que pueda tener uno sobre el concepto de economía circular, sobre el cual tengo una mirada crítica. El documento este al que le hago referencia tiene algunos datos importantes que muestran que América Latina es el continente que más extracción doméstica de materiales per cápita tiene. Cuando hablamos de extracción doméstica es cosas, cosas que sacamos de la biosfera en América Latina, del suelo, del subsuelo, etcétera. Entonces, fíjense en que América Latina extrae biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos, minerales no metálicos, en cantidades gigantes. En el per cápita tiene el nivel de extracción doméstica más grande del mundo. Fíjense, 16,6 toneladas per cápita de extracción doméstica, cuando en el mundo es 12 y en la Unión Europea 10. Ahora, lo preocupante es que de todo lo que sacamos, cuando decimos biomasa es productos forestales, productos agrícolas, etcétera, etcétera, combustibles fósiles, minerales, etcétera, lo importante es decir que de todo lo que sacamos de la tierra, del subsuelo, etcétera, el 40% se exporta. América Latina no solo es el continente que mayor extracción per cápita de materiales hace, sino que es el que mayor exporta. O sea, hoy en día estamos en este contexto y la discusión alrededor de la transición energética aspira a tener a América Latina como un proveedor mayor de materias, de cosas para la denominada transición energética que nosotros denominamos como transición energética corporativa, ¿no? Con lo cual, esta es una de las mayores preocupaciones. Cuando uno habla de la geopolítica de la energía, no solo habla de recursos energéticos hoy en día, porque hoy en día la disputa no solo tiene que ver con los recursos energéticos, sino con los recursos materiales y minerales necesarios para esa transición energética, que lo que presenta son innumerables cuellos de botella de minerales para la transición energética. Ya hay muchos análisis que muestran que los minerales que tenemos disponibles no alcanzarían para poder abastecer la demanda en ese sentido. Lo que queremos decir es, con pocas palabras sería así: si hoy quisiéramos tener la matriz energética del mundo que hoy tenemos del mismo tamaño, pero solo con energías renovables, no nos alcanzarían los materiales y los minerales. Con lo cual, la discusión es cómo lidiar con un proceso de transición energética que se va a mover en un corset entre límites materiales y minerales y desigualdades. Claramente tenemos que ir a una matriz energética de menor tamaño para poder, pero de menor tamaño para poder hacerse cargo de los límites materiales, pero a su vez
debe ser bajo un criterio de eliminación de las desigualdades, ¿no? Entonces, esto es una doble disputa de construcción de un proceso de transición energética que nos garantice adaptarnos a los límites y eliminar las desigualdades en ese marco. Para eso, sí, ahora cierro con estas últimas. Nosotros entendemos que la energía tiene múltiples caras, que la energía no solo es aquello que está ligado al concepto físico de la energía, que es algo que se suministra o resta a un sistema material para moverlo, transformarlo. Para nosotros es mucho más que un concepto físico, es un elemento social, político, económico, cultural. Para nosotros, energía y materia son dos caras de la misma realidad, no lo vemos de otra manera. Hoy en día hablar de energía y materia es hablar de los mismos problemas. Es, como decíamos, mucho más que un concepto físico. Históricamente el control de la energía fue el control de las fuentes, o sea, aquel que tenía acceso a los pozos de petróleo tenía el control sobre la energía, pero hoy en día no solo es el control de las fuentes, sino es el control de las tecnologías, porque las fuentes renovables están dispersas, el sol, el viento, y quienes disponen de las tecnologías tienen la posibilidad de dominar el sector energético. Recordar también que los procesos de urbanización global fundamentalmente y el incremento de la complejidad de los sistemas sociales, perdón, los sistemas ambientales humanos, hacen que se rompa la linealidad entre el crecimiento y la utilización de energía. Cada vez necesitamos más energía para sostener los sistemas ambientales humanos, en particular los urbanos, con lo cual un imperativo es bajar los niveles de complejidad de la sociedad. También es importante tener claro la relación existente entre energía y dominación. Las sociedades dominadoras necesitan energía para dominar. Por eso, Estados Unidos, la Unión Europea, las grandes potencias necesitan tener un acceso a la energía para poder ejercer dominación. Ahora, el tener más energía no es fatal para ser dominante. Sí es fatal que aquellos que quieran dominar necesitan energía y por eso las disputas globales que hay hoy sobre energía. Una sociedad con más energía puede estructurarse en base a relaciones de dominación, pero no es la única opción, ¿no? También tener en cuenta que las fuentes energéticas marcan un contexto y que energía y materia son dos caras de la misma realidad como planteábamos. Para nosotros, un proceso de transición energética requiere cambiar no solo las fuentes energéticas, o sea, no solo salir del sistema energético fósil, sino, como decíamos, romper la desigualdad del sistema energético, romper la concentración del sistema energético, romper la centralización, eliminar la conflictividad, eliminar la opacidad del sistema energético, hacerlo mucho más democrático, eliminar la característica neoliberal del sistema energético. En toda América Latina el sector energético tiene un marco normativo y regulatorio heredado de los años 90 con las reformas posteriores al consenso de Washington que han privatizado, pero no solo han privatizado, sino que han generado un sistema mercantil capitalista alrededor de la energía o han fortalecido un sistema mercantil capitalista alrededor de la energía por sobre una lógica de derechos. Esto implica construir un proceso de transición energética, como decíamos, en este marco de límites y desigualdades, teniendo en cuenta también esta nueva amenaza que estamos viendo en América Latina, que tienen que ver con esta nueva apuesta a las renovables, que tiene que ver con el litio, el hidrógeno, la merabalsa, las tierras raras, etcétera, que se suman hoy en día a esta andanada extractiva en la región. Hoy en día está vinculado a esto y debemos atender en ese sentido. Para nosotros, y cierro sí ahora con esto, la transición energética es lo que nos planteamos para cambiar el sistema energético. El sistema energético no se reduce a la producción, consumo de determinados volúmenes físicos de energía, no es un problema tecnológico. El sistema energético se configura como un conjunto de relaciones sociales que vinculan al sistema humano entre sí, al sistema humano con la naturaleza y que se encuentran determinadas por las relaciones de producción existentes. Esto nos obliga a ver, como decíamos, límites de desigualdades, nos obliga a ver la idea de la energía como patrimonio y como derecho y a la energía como restricción. En definitiva, planteamos la idea de
recuperar la idea de la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos y desigualdades. Básicamente, cómo salir de la idea de la energía como mercancía para construir la idea de el derecho a la energía. Yo en todo caso dejaría ahí, Joaquín, y en todo caso podemos ver preguntas, opiniones en este ratito que nos queda. Sí, por supuesto. Creo que podemos bien abrir la palabra. Yo en todo caso voy a estar atento al chat, pero si alguien quiere, quiere opinar, puede levantar la mano y hacerlo. Mientras te cuento. Hay dos comentarios sobre esta última parte de la presentación. Uno de Matías, que plantea que complejo el escenario, sin duda que el extractivismo capitalista busca empobrecer y deteriorar los bienes sociales y comunes. Será una gran tarea a quienes construimos y ahora se suma la restauración socioecológica. Y Talita, em, dice, tomando en cuenta su trayectoria, ¿cuáles son, en su opinión, los caminos más viables para que las comunidades quilombolas, afrodescendientes y los pueblos originarios afectados por proyectos de producción energética, entre comillas, logren disputar la hegemonía del fuerte lobby corporativo e impulsar la soberanía energética en América Latina, particularmente en Brasil? Muchísimas gracias por los comentarios. Eh, a ver, por supuesto que lo que saben las comunidades en América Latina es resistir, ¿no? Las comunidades de América Latina resisten al despojo desde hace siglos ya, y el tema es poder construir una articulación entre esas resistencias al mismo tiempo que podemos construir alternativas también. Creo que lo importante es poder encontrar caminos para construir alternativas en este contexto, ¿no? Que en definitiva eh, yo tengo la opinión de que el problema al que nos enfrentamos es un problema que no va a poder resolver ni el capitalismo ni las grandes élites, y que, porque lo que requiere es construir otras formas de vida, otras formas de socialización, otra forma de articulación de vida con la naturaleza. Eso creo que no lo puede construir el status quo, lo puede construir solamente los sectores populares, que es construir formas de vida que se adapten a estos límites planetarios, ¿no? Entonces, en el marco de la articulación de las resistencias a los grandes proyectos, a los pequeños proyectos, a los proyectos impactantes, creo que el desafío es construir comunidad en este sentido, de construir formas de vida que sean compatibles con los límites planetarios. Implica encontrar formas de ser felices, en definitiva, con materia y energía. Esto no lo puede hacer la sociedad de consumo, solo lo pueden hacer los sectores populares. Y es una construcción muy desafiante, muy difícil y muy de largo plazo. Pero creemos que hay herramientas de política pública que pueden ayudar a esto, ¿no? O sea, hay una cantidad de herramientas de política pública, políticas locales, etcétera. Qué sé yo, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con el desarrollo de políticas energéticas locales. ¿Por qué los gobiernos locales, por ejemplo, no pueden abordar la temática energética, por ejemplo, para eliminar la pobreza energética en las ciudades donde vivimos? Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas y de herramientas de política. Yo, cuando preparaba la clase, preparé una clase más vinculada a una mirada sobre la geopolítica, pero no entré en una segunda parte que era toda la parte de las propuestas de transición. Pero tienen que ver con esto, en definitiva, ¿no? Quedará para otro momento, pero tiene que ver con, en definitiva, yo creo que tenemos muchas opciones y posibilidades de construcción. Ahora, es una construcción social y de largo plazo que nos permita encontrar estos espacios, ¿no? Pero creo que por ahí viene el trabajo. Muchas gracias, Pablo. Hay varios agradecimientos también en el chat. Y hay otra pregunta que se empalma con lo que estaban mencionando recién, de María José. Pregunta, ¿cómo ves el escenario de integración, cooperación regional en materia energética en vista de la transición energética hacia energías limpias, considerando la predominancia de líderes de derecha? Y muchas gracias por la clase también. Estuvo buenísimo. Gracias, gracias. Mira, a ver, los escenarios de integración son preocupantes inclusive anteriormente a la derechización que estamos viendo, porque en realidad
el mismo momento que tuvimos más gobiernos progresistas en la región, tampoco pudimos avanzar en procesos de integración regional. En muchos casos, la integración regional solo estuvo pensado en aspectos físicos, o sea, entender líneas, etcétera, pero no en otros aspectos, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos un serio déficit. Por supuesto que no podemos esperar mucho ahora de los gobiernos de derecha en este sentido, porque lo que están haciendo es un proceso, volver a las privatizaciones, volver a la mercantilización, profundizar todos esos procesos, es lo que estamos viendo con la derechización en todo el continente en estos últimos 2 años. Entonces, mucho mayor preocupación. Pero quisiera aclarar eso, tampoco hemos encontrado ese camino en el momento de gobiernos progresistas. Entonces, ahí nos debemos muchas discusiones con las fuerzas del progresismo, la izquierda, etcétera, para discutir en realidad qué entendemos por la integración. Si la integración es una integración para tener energía barata para exportar materia prima o es una integración para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de América, etcétera. Y ahí puede haber diferentes posibilidades de trabajo. Pero yo creo que ahí debemos un análisis de las falencias que tuvimos para poder pensar en propuestas alternativas a las que está haciendo la derecha, que son terribles porque son propuestas que están y van a empobrecer mucho más a América Latina y van a depredar mucho más a América Latina. Entonces tenemos que ver cómo construir alternativas a eso que no sean repetir las malas experiencias que tuvimos inclusive con los gobiernos progresistas en esta época, ¿no? Muchas gracias. Abrimos la palabra. Bueno, lo habíamos hecho hace un rato. Si es que alguien tiene, quisiera hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, algún aporte, puede hacerlo también levantando la mano. En todo caso, sigo leyendo el chat mientras tanto. Hay varios agradecimientos, te los puedo enviar luego para que los revises con calma. Ahora solo me voy a centrar en las preguntas o inquietudes. Soraya plantea, si el extractivismo se justifica para generar ingresos públicos, ¿la política pública está respondiendo a una necesidad real e insustituible o está omitiendo deliberadamente alternativas productivas locales, como economías del cuidado, agricultura sostenible, turismo comunitario, por priorizar rentas de corto plazo? Muchas gracias y saludos desde Colombia. Sí, yo coincido con Soraya, digamos, hay veces que nos presentan estas alternativas como si fuesen las únicas. Justamente también es parte de nuestro trabajo mostrar que estas alternativas que nos presentan como alternativas productivas, extractivas, etcétera, fuesen las únicas en realidad. Acá tenemos que poner en tela de juicio, poner en discusión estos temas. No es la única alternativa esta que se nos presenta como la única alternativa para salir de la pobreza, etcétera. Creo que hay que discutir justamente cómo vivir mejor, cómo es. Hay que discutir no solo, bueno, siempre hay una discusión sobre, que se está dando también en estos últimos años sobre el modelo productivo que se denomina, ¿no? En muchos lugares, en algunos lugares que se denomina una discusión sobre la industrialización, etcétera, pero básicamente es discutir qué produce nuestros países, para quién produce nuestros países, para qué producen nuestros países, etcétera. Es discutir esto, qué queremos del modelo productivo. Y en ese marco discutir el trabajo en la sociedad, ¿no? Cuando uno discute el trabajo en la sociedad, no discute solamente qué se produce, sino fundamentalmente discute la mayor cantidad de horas de trabajo de nuestra sociedad, que son las de cuidados, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, poder discutir el trabajo en la sociedad, la producción de riqueza o no y qué significa la producción de riqueza, qué producen, qué no producen nuestros países, también es parte de discusión esto. Yo cuando planteaba la energía como restricción, planteaba porque cuando uno aprendía cómo se elaboraban las políticas energéticas, yo me acuerdo que veíamos en los manuales que las políticas energéticas eran políticas sectoriales de las políticas de desarrollo. O sea, un país definía su política de desarrollo, qué quería producir, para qué, etcétera, y después definía las políticas sectoriales que eran la energía, el transporte, y veía dónde sacaba la energía. En realidad hoy es al revés. Nosotros no podemos tener cualquier cantidad de energía disponible, porque los fósiles los tenemos que dejar por el clima y porque las renovables, como vimos, no nos van a alcanzar por los materiales y minerales. Entonces hoy en día no podemos tener cualquier modelo productivo. Tenemos que discutir qué modelo productivo podemos tener en función de la cantidad de energía que disponemos. Y en ese marco, volver a replantear para qué producimos, qué producimos, en función de la vida que queremos tener. Y esa es la discusión que debemos dar. Como sociedad, como sectores populares, ahí nos debemos muchas discusiones en ese marco.
para discutir cómo encontrar estos caminos en ese sentido. Esto, vuelvo a repetir, no lo va a encontrar el status quo ni el capitalismo en ese marco. Entonces, se trata de cómo discutimos estas cuestiones para encontrar esos caminos, ¿no? Hay un otro comentario de Matías que plantea que quizá el desafío es cómo concientizamos a la sociedad que está envuelta o sometida al sistema de consumo, porque más allá de él o de los gobiernos, debiéramos cuestionarnos cómo creamos políticas comunitarias. Y La también verdad no lo Talita, sé, sí, la verdad no tengo respuesta, no lo sé, es espacios un como trabajo. este son una iniciativa que también Sí, es un se trabajo, inscribe en ese seguramente esfuerzo. tenemos que encontrar esos caminos, está claro que lo tenemos que hacer, tenemos que encontrar esos caminos, pero yo creo que, o sea, tiene las dos vertientes que estuvimos hablando, es resistencias y propuestas, encontrar, resistir los impactos y pensar en propuestas alternativas, no quedarnos solo en la resistencia. Y construir comunidad, necesitamos construir comunidad. Talita pregunta si es que tienes uno o más libros sobre este tema para recomendar, como para una A ver, lectura inicial, yo después, Joaquín, voy a mandar para que carguen algo de bibliografía, por de supuesto. algunos materiales. Nosotros hemos sacado, editamos una revista que se llama Energía y Equidad y hemos sacado un número sobre geopolítica el año pasado, que están muchas de las cosas que estuve planteando. Lo voy a poner, después mando el link para que puedan bajar. Y sí, y algunos otros materiales que puedo enviarte los links para que los puedan tener disponibles en todo caso después de la clase, si te parece. Sí, por supuesto, buenísimo. Hagamos eso. Muchas gracias. Y eso, yo creo que estamos, si es que, si es que no hay otras palabras o comentarios, estamos ya en condiciones de cerrar. Bueno, ojalá haya ayudado en el proceso. Sí, no, hay muchos aplausos, corazones y agradecimientos en el chat. Te los vamos a enviar también. Muchas gracias, Dale, Pablo. sí. Que tengas No, una siempre un buena gusto. tarde. Muchísimas gracias por la invitación a FIMA, a la U Socioambiental. Creo que es una iniciativa fabulosa y ojalá estos aportes sirvan para poder construir. Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande. Chau, chau. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, No, muchas muchas gracias Muchas Pablo, muy gracias. gracias. Mucho interesante. Un abrazo, gusto. buenas noches. Buenas Gracias, Fima. tardes. Muy buena